Ahí se encuentra un cheque, ¿verdad? No se cree. Va incluido. Qué gozo, ¿verdad? Poder, hermanos, saludarles, no nada más saludarles, ver lo que Dios está haciendo aquí en Hidalgo. Amén. Me siento muy contento, hermanos, de ver que nuestro estado de Hidalgo, ¿verdad?, sigue avanzando en el Evangelio. Ayer haber recibido a tantos jóvenes, hermanos, eso da alegría, que una iglesia esté trabajando y sirviendo al Señor, hermanos, debe motivarnos. Hay una forma de que haya una iglesia perfecta. Alguien dijo por ahí que no hay ninguna iglesia perfecta, eso es cierto. Pero podemos hacer de que nuestra iglesia sea una iglesia perfecta para el Señor. Dice la Biblia que Dios espera encontrar una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa cuando Cristo venga. Amén, hermanos. ¿Y cuántos les gustaría ver una iglesia, hermanos, creciente, una iglesia floreciente, una iglesia viva? Amén. Eso es de ánimo para todos nosotros. Pero para que eso sea posible, hermanos, necesitamos cristianos, ¿verdad?, fervientes en espíritu. Amén. Dice la Biblia que podemos ayudar a que la obra siga creciendo, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y esta mañana quiero compartir con ustedes el tema un cristiano modelo. En la Biblia se nos muestra el ejemplo de un cristiano modelo, y todos podemos mejorar y crecer para poder servir mejor al Señor día con día, año con año, y para que cuando Cristo venga, ¿verdad?, su iglesia sea una iglesia gloriosa. Amén. ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos representar a través de la Biblia a un cristiano modelo? ¿Alguien me puede dar algunas características de un cristiano modelo o el nombre de un personaje bíblico que ustedes consideren él pudiera ser un cristiano modelo? ¿Alguien, hermanos? Pablo, algunos dicen que es Pablo. ¿Quién más? ¿Otro personaje? Moisés, un fiel siervo, ¿verdad?, a Dios. ¿Quién más, hermanos? Josué, era un hombre esforzado y diligente, ¿verdad?, comprometido. ¿Qué más, hermanos? Daniel. ¿Qué podemos resaltar de la vida de Daniel, hermanos? Una vida de oración, ¿verdad que sí? Era un hombre consagrado a Dios. Él padeció pruebas y con todo eso no negó su fe, ¿verdad? Puso en alto el nombre de Dios y llevó a que todo el nombre de Dios fuera proclamado en el reino de Babilonia. Qué hermoso testimonio de Daniel. ¿Alguien más, hermanos? Juan, el apóstol amado, porque no hay mayor don que que nos amemos unos a otros, y Juan representaba eso. ¿Qué más, hermanos? José. ¿Alguien dijo José? El joven José. ¿Qué podemos ver en la vida de José, hermanos? Santidad, obediencia, ¿verdad? Cuando se sintió tentado por la esposa de Potifar, no cedió a la tentación, mantuvo su santidad. Muy bien, hermanos, quiero que abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 4, versículo 36. Si yo pudiera modelar o hacer un miembro de la iglesia, el miembro ideal de la iglesia, ¿cómo sería? Y quiero que vayan conmigo, por favor, a que leamos juntos Hechos capítulo 4, versículo 36. Cuando lo encuentren, les invito a ponerse de pie. Es un solo versículo que vamos a estar leyendo y de ahí vamos a partir. Amén, hermanos. Vamos a leerlo juntos, por favor. Hechos 4, capítulo 36, dice la palabra de Dios así: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de la vida de Bernabé. Muy poco se ha hablado de Bernabé. Pero hermanos, Bernabé fue pieza clave en la primera iglesia cristiana de nuestra fe. Bernabé jugó un papel muy importante para que el evangelio se proclamara hasta lo último de la tierra, porque entendió, hermanos, entendió su papel como cristiano. Vamos a orar, que sea Dios hablándonos
y edificándonos por medio de su palabra. Amado Dios, Señor y buen Padre celestial, nos gozamos, Señor, en tu presencia. Todos estos cánticos, Señor, que se alabaron a ti, Señor, son para la gloria y honra de tu nombre, porque estás vivo y reinas para siempre, Señor. Porque todo lo que somos, la salvación, la adopción, la reconciliación, Señor, y el acceso a tu trono de gracia es por tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, háblanos esta mañana, por favor. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, mi Dios, edifique nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, y restaure, Señor, nuestras vidas. Moldéanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores cristianos. Recibe la gloria y la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, en esta mañana. Bueno, hermanos, acabamos de ver el personaje, ¿verdad?, llamado Bernabé. Y dice la Biblia que ese no era su nombre original. ¿Cuál era su nombre original? Dice Hechos capítulo 4, versículo 36. Había un hombre llamado, ¿qué? José. Así se llamaba este hermano en Cristo, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre, lo apodaron cariñosamente y le dijeron, tú te vas a llamar Bernabé. ¿Cuántos de aquí alguna vez han recibido un apodo, hermanos, en su vida? Todos sabemos que los apodos son pegajosos, amén. Normalmente conoces más el apodo del carnicero que el nombre del carnicero, ¿verdad que sí? Y muchas veces son difíciles de olvidar. Y esos apodos, hermanos, conllevan una definición del por qué se le puso ese sobrenombre. Hermanos, los apóstoles vieron algo en la vida de José y le llamaron Bernabé. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Si Bernabé estuviera hoy entre nosotros, ¿verdad?, en esta generación contemporánea del cristianismo, tal vez le llamaríamos Bernie, ¿verdad?, nuestro hermano Bernie, o nuestro hermano Barney, ¿verdad? Por ahí viene llegando nuestro hermano Bernabé. Hermanos, Bernabé tenía algo en su vida peculiar. Los apóstoles miraron sus acciones y su comportamiento y le dijeron, oh, mira cómo anima a otros, cómo constantemente está consolando a otros. Porque Bernabé significa hijo de consolación. Consolar, hermanos, conlleva la idea de dar ánimo, de alentar y motivar al que está desanimado. Consolar viene de la palabra griega en el Nuevo Testamento, parakletos, en relación con el Espíritu Santo, hermanos, a quien se le llama el Consolador. Así se le llama al Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Así que aquí tenemos a un hombre que da testimonio de que el Espíritu Santo vive y controla su vida. Bernabé representaba la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido para consolar a la iglesia porque Cristo había ascendido al cielo. Y Bernabé reflejaba el ministerio del Espíritu Santo. No hay ninguna persona en el mundo que no necesite ser animado o consolado. Todos en algún momento necesitamos palabras de aliento. Todos en algún momento necesitamos fortaleza y consuelo de otros. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor vayan conmigo, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Todos hemos atravesado circunstancias adversas, ya sea cuando éramos jóvenes, cuando estábamos casados, o tal vez ahora. Ya sea en el ministerio, ya sea en la vida cristiana, o ya sea en nuestra vida familiar. En algún momento todos necesitamos de ánimo y consuelo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:14. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hermano, tú y yo tal vez hoy estamos gozosos, pero si tú ves a alguien desalentado, hermanos, acércate a él y dale palabras de aliento. El día de mañana probablemente tú necesites también oír un consejo sabio, un amigo cercano. Esa palabra que dice ahí, alentéis a los de poco ánimo, esas palabras que dicen poco ánimo significan desanimados o de pequeña alma. Es lo que quiere decir la palabra, alienta a los de poco ánimo, a los de pequeña alma.
a los que con cualquier cosa se desaniman. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que por más mínimo detalle, si ve un gesto desagradable en alguien, con eso es suficiente para que se desanime? ¿Conoces a alguien? O si alguien no está acostumbrado a tal vez platicar con una persona que tiene el acento fuerte, ¿verdad? Como los de Monterrey que hablan recio. Y que llegan aquí y te saludan. ¡Hey! ¿Cómo estás? Y tú, te sientes ofendido, ¿verdad? Y en ese momento, si eres de alma pequeña, te desanimas. Dices, ¿cómo es que me habla tan fuerte si no le he hecho nada? Hermanos, hay gente que es de pequeña alma y en nuestra iglesia también. No todos somos iguales. Y dice Dios, trae aliento a los de pequeña alma. Y esta mañana, hermanos, brevemente quiero compartir con ustedes 5 maneras en las que usted y yo podemos ser un animador, un alentador, un consolador como Bernabé. En primer lugar, hermanos, quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Y veamos qué hizo Bernabé. Veamos cómo podemos aprender de él. Debemos aprender a motivar a otros, hermanos, al practicar mayordomía. Aprendamos a motivar a otros practicando mayordomía. Dice Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Alguien recordará qué es lo que estaba sucediendo en estos momentos, hermanos? Ustedes recordarán que la iglesia primitiva nació en Jerusalén. La primera iglesia cristiana surgió de Jerusalén. El anhelo de nuestro Señor Jesucristo es que ellos fueran a predicar el evangelio. Pero los judíos de Jerusalén no estaban saliendo a predicar el evangelio. Y Dios permitió una persecución porque el cristianismo estaba floreciendo en Jerusalén y Roma levantó un mandato para perseguir a los cristianos y entonces todos los de Jerusalén salieron perseguidos. Ahora todos esos cristianos estaban siendo despojados de sus casas. Estaban vagabundos por causa de su fe y había una gran persecución y pobreza en Jerusalén y este hombre llamado Bernabé tenía mucho para dar. Dice aquí la Biblia en el versículo 37, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé sabía la diferencia entre propiedad y mayordomía. La mayoría de los que estamos aquí tenemos maestría en propiedad. Esto es mío. Esto yo me lo gané con el sudor de mi frente. Si no fuera por mis méritos, esto no estaría aquí. Y decimos, todo esto es mío. Pero Dios nos enseña que no es así. Que todo lo que tú y yo tenemos lo hemos recibido de su mano. Y cuando entendemos eso como cristianos, hermanos, entonces entendemos que no somos dueños, sino mayordomos de las bendiciones de Dios. Y Bernabé había tenido una propiedad que Dios le había dado por ser levita. ¿Te acuerdas cómo vivían los levitas? Ellos no tenían una tierra fija, ¿verdad que no? Y Dios prometió sustentarlos. Y la heredad que Bernabé tenía, sabía que había sido de parte de Dios. Y ahora la causa de Dios, la iglesia de Dios necesitaba ayuda. Y dijo, voy a vender esta heredad y voy a dar el precio a los apóstoles para que ellos lo repartan entre nuestros hermanos. Y suplir la necesidad de ellos. La mayordomía, hermanos, es algo importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que usted tiene que Dios no le haya dado primero, hermano? ¿Qué cosa usted ha adquirido que Dios no le haya dado primero? Todo, la salud, proviene de Dios. El trabajo, los hijos, la casa, todo proviene de Dios, hermanos. La iglesia. Amén, hermanos. Y entonces, si Dios nos pide algo para su obra, hermanos, debiéramos darlo gustosamente, sabiendo que es suyo. Él tiene el derecho de pedírselo, sabiendo que Él fue el primero que lo puso en sus manos. Amén, hermanos. Hay un hombre rico, ¿verdad? Una vez se le preguntó a un hombre rico cómo se había hecho rico de la noche a la mañana. Él
en su historia había salido de la pobreza, ¿verdad? Su familia era agricultora y ahora que ya había sido adulto y tenía familia, se había hecho multimillonario. Y todo el mundo quería saber la clave de su éxito. ¿Cómo lo hiciste para hacerte rico? Este hombre seguía siendo agricultor y dijo, bueno, dice, lo que se guarda en el granero no se multiplica, pero lo que se siembra sí. ¿Qué entendía este hombre? Que todo aquello que recibía lo tenía que seguir sembrando. Mientras tú y yo recibamos bendiciones de parte de Dios y no aprendamos a servir y sembrar en otras vidas y sembrar en el ministerio de Dios, todas esas bendiciones se van a quedar estancadas. Y sí, las podemos disfrutar, pero también se nos van a agotar. A diferencia de cuando tú y yo decimos, Señor, esto es tuyo. Lo he recibido de tu mano y lo vuelvo a poner en tus manos para que hagas con ello lo que bien te parezca. Y Dios sigue añadiendo bendición porque somos fieles, hermanos. Hace rato alguien hablaba de Moisés, un fiel siervo. Y Dios espera eso de la mayordomía de nosotros. Hay mucho más que dar, hermanos, en la obra de Dios que simplemente dinero. Usted se puede ofrecer a sí mismo. ¿Se acuerda de los hermanos de Macedonia en la iglesia de Corinto, hermanos? Que dice que ellos vivían en gran escasez en 1 de Corintios capítulo 8, pero que al ver la necesidad de sus hermanos en Corinto, ofrendaron para ayudar a sus hermanos de Corinto. Pero antes de dar ofrendas, dice, primero se dieron a sí mismos al Señor, hermanos. No todo es dinero. Usted puede ofrendar su vida, usted puede ofrendar su ayuda en los ministerios. Usted puede ofrendar de su tiempo, de sus dones y de sus talentos. No todo es dinero, hermanos. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 3, versículo 6. Usted puede compartir sus conocimientos con otros. Aquí tenemos a gente preparada. Gente que está estudiando la universidad. Otros ya terminaron la universidad. Gente que ha sido de un oficio toda la vida. Algunos carpinteros, otros albañiles, con un gran conocimiento, y usted puede compartir de su conocimiento para la edificación de la iglesia de Cristo. Todos podemos compartir algo más de lo que Dios nos ha dado. Miren lo que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 3, hermanos, versículo 6. ¿Estamos ahí? ¿Se acuerdan que Juan y Pedro subían al templo a orar? Y a la puerta del templo había un hombre paralítico que se sentaba para pedir limosnas en el pueblo. Y dice versículo 6, que cuando Juan y Pedro pasaban por ahí, fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oh, hermanos, todos podemos compartir algo. Y no todo es dinero. ¿Qué compartieron Pedro y Juan con este hombre, hermanos? ¿Y qué tenían? Tenían fe. Pedro había visto los milagros de Jesús. Juan había visto los milagros de Jesús. Y ellos sabían que Cristo tenía el poder de sanar a este hombre. Ellos ya creían en Cristo porque conocían a Cristo. Y compartieron la fe que tenían en Cristo. Oraron por este paralítico y fue sanado. Y compartieron las buenas nuevas de salvación a este hombre y a todo el pueblo. Ustedes ven que después Pedro se pone a predicar el evangelio. Todos podemos compartir algo y podemos practicar mayordomía de lo que Dios nos ha dado. Dios nunca le va a pedir algo a usted que no le haya dado primero, hermano. Que usted no tenga. Dios le va a pedir algo de lo que Dios ya ha depositado en sus manos. Si Dios depositó en usted la salvación y el evangelio, usted puede compartir el evangelio con otros. Amén. El evangelio no es para quedárnoslo, es para compartirlo. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a dar lo que tiene? Esa es la pregunta más importante, porque todos hemos recibido algo de parte de Dios, pero muchas veces nos falta disposición para compartir eso. ¿Qué hemos recibido de Dios? Hemos recibido amor. ¿Sí o no? Hemos recibido misericordia. Usted puede compartir del amor de Dios. Usted puede compartir su tiempo con otros. Usted puede compartir ayuda
con otros. Usted puede compartir oraciones con otros. Usted puede apoyar un ministerio para edificar a otros. Todos podemos compartir algo. Un animador es aquel o aquella que entiende que es un administrador de aquello que Dios le ha puesto en sus manos, cualquier cosa que sea. Eso es un animador, aquel que usa los recursos que tiene de parte de Dios para edificar a otros. Hay mucha gente en el mundo, hermanos, que hoy necesita una palabra de ánimo. Allá afuera, como se nos presentaba hoy, ¿verdad? Un joven tiene mucha necesidad. Y qué bueno que pudieron encontrar a este joven. No hay coincidencias, hermanos, pero no es la única persona en necesidad. Probablemente tu vecino no esté mendigando o necesitando un pan, pero probablemente tenga problemas matrimoniales. Probablemente esté luchando con sus hijos. Y tú puedes ir y orar con ellos. Y tú puedes ir y estar ahí para hablarles del Evangelio y que su matrimonio sea restaurado. Hermanos, todos podemos hacer algo. Hay gente que necesita ayuda. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Por favor, acompáñenme, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo no solamente predicó el Evangelio. La Biblia dice que a donde quiera que él iba, las multitudes se juntaban alrededor de él. Y la Biblia nos enseña que muchos de ellos estaban cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, endemoniados. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hacía Cristo, hermanos? Los ayudaba. Tú y yo podemos ayudar a nuestros vecinos y practicar el amor de Cristo. La Biblia dice que tú y yo somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. La gente no solo necesita oír el Evangelio, necesita ver el Evangelio en nuestras vidas. Eso es muy importante, hermanos. Amigo, tan solamente usted tiene que decir: yo voy a ser un animador practicando mayordomía con lo que Dios me ha dado. Cualquier cosa que tenga, cuando usted vea una necesidad en su colonia o en su iglesia, hermanos, usted puede utilizar lo que Dios le ha dado para suplir esa necesidad. No esperando que nadie le diga: oye, mira, hace falta esto. Si usted ve una necesidad, con mucho gusto puede ir y suplir la necesidad. Así usted animará a otras personas, hermanos, a servir a Dios también. A lo mejor hay un vecino, ¿verdad? Como veíamos, que está necesitando ayuda hoy y que no se lo va a decir, porque tal vez siente pena, pero tiene necesidad. Hermanos, podemos decir lo que dijo Pedro, ¿verdad? No tengo dinero ni plata, pero lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Si usted hace eso, estará actuando como Bernabé. Bernabé no tenía muchas heredades, nada más tenía una. Y dijo: no tengo mucho oro ni plata, pero lo que tengo, Señor, te doy. Vendió su heredad y la puso en las manos de Dios. El segundo punto que podemos aprender de Bernabé, hermanos: motivaré a otros practicando amistad. Por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 22 y 27. Hechos capítulo 9, versículo 22 y 27. Motivaré a otros practicando amistad. Qué importante es este principio en nuestras vidas, hermanos. Somos hermanos en Cristo, amén. Somos una familia en la fe, hermanos, pero no somos enemigos en Cristo, ¿o sí? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces suele pasar, ¿verdad?, que podemos estar bien en todos lados. Podemos llevarnos bien en el trabajo, podemos llevarnos bien con los vecinos, pero vamos a la iglesia y como que algo no está bien. Y eso es muy triste, hermanos. Qué importante es que haya unidad en la iglesia. Qué hermoso es cuando llegas a una iglesia y hay calidez en la iglesia. Cuando puedes mirar a los ojos a todos, ¿verdad?, sin remordimiento alguno, y estrecharle la mano y decirle: hermano, qué gusto me da verte, bienvenido a la casa de Dios, Dios te bendiga. Hermano, eso es de mucho aliento. Es lo que todos queremos al venir a la casa de Dios, amén. Por eso debemos aprender a practicar la amistad. Dice Hechos capítulo 9, versículo 22 y 27. ¿Estamos ahí, hermanos?
En este capítulo se nos revela la conversión de Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso, hermanos? Era un fariseo, ¿verdad? Con la comitiva de encarcelar, azotar y matar a todo aquel que se considerara cristiano. Él tenía la autoridad de parte del sumo sacerdote de Israel. Era un hombre con carácter fuerte, era un hombre determinado, Saulo, era un hombre frívolo, era un hombre también, ¿verdad?, convencido de lo que él estaba haciendo, que creía que era lo mejor, hasta que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Y entonces Saulo entendió que no era contra los cristianos, sino que era contra el Señor Jesucristo. Y en ese momento, postrado en tierra, le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se convirtió a Cristo. Y en el versículo 22, ahora vemos a este Saulo convertido. Inmediatamente a su conversión, vemos a Saulo predicando a Cristo. Por favor, vea conmigo versículo 22 al 27. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquel que se oponía a Cristo ahora estaba predicando a Cristo. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Esos judíos que lo apoyaban antes, ahora lo estaban persiguiendo a él. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Es como, no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de conocer a un sicario. Eso era algo parecido a lo que era Saulo en su vida pasada. Saulo era un mercenario, ¿verdad? A él se le financiaba para perseguir cristianos. Y si usted tuviera la oportunidad de conocer a un mercenario, a un sicario, o tenerlo como vecino, ¿usted pudiera dormir tranquila? Usted pudiera dejar su puerta abierta en la noche, ¿verdad? Y no pasa nada, ahí está el mercenario que me cuida. Y usted sabe que en pueblo chico, infierno grande, todo se sabe. Todos saben quién es. Todos saben a qué se dedican y todos saben a cuántos ha desaparecido. Y que de repente un domingo llegue, ¿verdad?, ese hombre y se siente entre nosotros. Y se pare a dar gracias a Dios porque ha conocido a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se acercarían para darle la bienvenida? ¿O cuántos se mantendrían a la expectativa de, ¿será cierto? ¿Qué estaba pasando con la vida de Saulo, hermanos? Se acababa de convertir a Cristo y por amor a Cristo en su corazón tenía gozo de predicar a Cristo. Y ahora dice que había huido de Damasco, llegó a Jerusalén y trató de ir a la iglesia y congregarse con los primeros discípulos que estaban en Jerusalén. Y cuando llegó dice que todos le tenían miedo. ¿Usted entiende lo que significa esa palabra todos? Que ninguno se quería acercar a él. Déjame decirte algo. Saulo estaba completamente solo. Sus amigos pasados lo habían abandonado porque ahora se había convertido a Cristo. Y ahora Saulo está tratando de integrarse a la iglesia cristiana y hacerse de nuevos amigos, pero los nuevos amigos no quieren relacionarse con él. ¿Te das cuenta? ¿Crees que sería difícil para un recién convertido llegar a una iglesia y que nadie se acerque a él? Esto es lo que le estaba pasando a Saulo. Y lo maravilloso que vemos es que había un cristiano que hizo a un lado sus miedos y sus prejuicios y sabía la fama de Saulo, pero no le importó su vida pasada. Le brindó su amistad y dice versículo 27, entonces Bernabé,
tomándole. Oh, hermanos, qué interesante. Qué hermoso es que cuando llegue un invitado, un recién convertido a nuestra iglesia, hermanos, seamos cálidos y le demos la cordial bienvenida. Nadie, cuando viene a los pies de Cristo, viene con una vida limpia. Todos traemos un pasado. Pero cada vez que venga una persona a los pies de Cristo, hermanos, debemos recibirlo con el amor de Cristo y darle la bienvenida. Y dice Bernabé, tomándole, lo acercó, lo hizo su amigo y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había hecho esas hazañas en Damasco. Chuck Colson, el consejero, ¿verdad?, de un presidente de Estados Unidos, Nixon, se vieron ellos involucrados en una empresa fantasma para desviar muchos fondos. La empresa Watergate, que salió hasta en las noticias hace unos años. Y tanto el presidente como su consejero estaban involucrados en este desvío de dinero, en este lavado de dinero. Cuando dejaron la presidencia y salieron todos los trapitos al sol, encarcelaron a los dos. Y su consejero Chuck Colson conoció de Cristo en la cárcel y comenzó a predicar a Cristo en la cárcel. Y todos aquellos carceleros que veían a este hombre predicar decían, no hombre, este es otra de sus loqueras, yo creo solamente lo hace para aparentar que ha cambiado su vida y que le reduzcan su condena de cadena, ¿verdad?, perpetua y lo dejen en libertad. Nadie creía en él. Lo mismo pasaba con Saulo, hermanos. Cuando Saulo se convirtió, nadie quería creer en él. Pero Bernabé tuvo confianza en él. Y necesitamos, hermanos, acercarnos a los nuevos creyentes. Alguien dijo que un amigo es alguien que viene cuando todos los demás se han ido. Eso es un verdadero amigo. Es alguien que viene cuando todos los demás se han ido. ¿Cuántas veces has confiado en gente y en los momentos de necesidad dijiste, ya sé a quién voy a ir, y vas a pedir ayuda y oh sorpresa, te das cuenta que no está interesado en ayudarte, que no está disponible o que simplemente no quiere ser tu amigo? Y te sorprendes que a veces son aquellas personas a las que menos esperabas que se acercaran a ti, son las que llegaron a auxiliarte. Eso es un verdadero amigo, hermanos, aquellos que vienen cuando todos los demás se han ido, y eso es lo que hizo Bernabé en la vida de Saulo. Necesitamos abrigar a los nuevos creyentes, pero también a los que ya son más creyentes, hermanos, porque a veces solamente nos enfocamos en los nuevos y descuidamos a los que ya están. Y la amistad es primeramente para los de casa, para que los demás se sientan abrigados cuando lleguen, hermanos. Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 15, por favor acompáñenme, hermanos, a Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7. Romanos capítulo 15, versículo 5 al 7. Pablo escribió más tarde esto, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente, Romanos 15, del 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia. Pablo les enseña a los hermanos de Roma a que sean pacientes unos con otros, porque Dios ha sido paciente con todos. Pero Pablo también recordaba a su amigo Bernabé, quien había sido paciente con él en su conversión. Y dice aquí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿De dónde sacaba esa palabra Pablo en su vida? Consolación. Pablo había sido consolado por alguien, y ese hombre había sido Bernabé. Por eso dice aquí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, pero seguramente en esos momentos cuando Pablo escribía la carta estaba recordando los gestos de amabilidad que había tenido Bernabé con él. Si usted tiene algo más que puede dar, hermanos, además de dinero, usted puede dar su amistad a otros cristianos, para alentar a otros cristianos, hermanos, a la hermandad en Cristo. Pídale a Dios que le dé una persona nueva, hermanos, este año, para brindar su amistad. Pídale a Dios que este año le permita traer una gente nueva a los pies de Cristo, con el amor de Cristo, brindando su ayuda, hermanos, no solamente su conocimiento. El primer año, hermanos, cuando un recién convertido viene, es como cuando un recién nacido nace. ¿Verdad que sí?
Un recién convertido es como un bebé espiritual. Y es imposible que el primer año a un bebé se le malcríe. Cuando un bebé nace, lo que se le hace normalmente, ¿qué es? Darle calor, darle alimento y darle cariño y protección, ¿sí o no? Y lo mismo podemos hacer con un recién convertido, hermanos. Y es imposible que se les malcríe porque todavía no toman decisiones propias. Una vez de ello, entonces comienza el carácter. Pero hermanos, qué importante es que practiquemos la amistad. Si usted es un Bernabé, hermano, lo felicito. Si usted ya está practicando la amistad con otros, lo felicito, que Dios lo bendiga. Pero si usted necesita a un Bernabé, hermanos, déjeme decirle algo. Cristo le ama y quiere ser su mejor amigo. Él no vino para matar ni destruir. Él vino para restaurar y salvar. Amén, hermanos. El mundo necesita saber de Cristo. Él murió en la cruz para pagar por la culpa de todos nuestros pecados. En tercer lugar, hermanos, quiero que aprendamos a motivar a otros construyendo sociedades. Hechos capítulo 11, versículo 20 al 24. Necesitamos a construir sociedades, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? A que seamos un solo cuerpo en Cristo. Hermanos, necesitamos dejar de hacer grupos, si es que hubieran, yo no lo sé, pero si hay grupos en la iglesia, porque a veces se hacen grupitos de amistad en la iglesia, eso no edifica la iglesia. Necesitamos trabajar como una sola sociedad, como una sola iglesia. Dice Hechos capítulo 11, versículo 20 al 24. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Entonces llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Había un grupo de creyentes, dice que habían salido de Chipre. Estos creyentes habían sido gentiles, habían oído de Jesús y se habían convertido a Cristo, y habían llegado a Antioquía a predicar el evangelio. Y lo maravilloso fue que una iglesia surgió en Antioquía. Oh, hermanos, qué maravilloso fue este evento. Y cuando los hermanos de Jerusalén, porque en Jerusalén era donde se reunían los apóstoles del Señor Jesús, supieron que en Antioquía había un nuevo grupo de cristianos, dijeron: hay que mandar a alguien, hay que ver qué es lo que están predicando estos hermanos, y saber si están en la misma doctrina o andan por ahí perdidos. Y designaron a un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé va con la comitiva, ¿verdad? Y se sorprende cuando llega a Antioquía y ve que todos adoran a un solo Dios, al Señor Jesucristo, y que en verdad habían conocido a Cristo. Y hermanos, ¿qué hace Bernabé? Una vez que llega y ve la situación de Antioquía, regresa con las noticias a Jerusalén, y mira lo que él dice. Él no llega diciendo: bueno, hermanos, pues sí es un grupo de hermanos, ¿verdad? Pero son medio revoltosos, ¿verdad? No practican lo mismo que nosotros. Creo que no es muy sano tener amistad con ellos. Bernabé no llega con esas noticias. Bernabé llega diciendo: hermanos, ellos también son nuestros hermanos en la fe y necesitan ayuda. Apenas están creciendo y necesitan quien los guíe. ¿Y qué estaba haciendo Bernabé, hermanos? Estaba uniendo a una nueva iglesia con la iglesia de Jerusalén. Estaba trayendo unidad y fraternidad entre iglesias y estaba formando una sociedad en Cristo, hermanos. Y tú y yo debemos hacer eso. A veces estamos tan distanciados de otras iglesias que en lugar de caminar juntos por el Señor y trabajar por un bien común, estamos tan divididos. Pero Bernabé no hizo eso.
Él vio un avivamiento en Antioquía, trajo las buenas noticias y les dijo a los de Jerusalén, necesitamos juntarnos. Él no dividió, Él construyó puentes. Amén, hermanos. Cuando yo llegué a Jerusalén, a Querétaro, hermanos, ya hace 2 años, muchos pastores, ¿verdad? Cuando supieron que iba llegando ahí, me dieron la impresión y me dieron su sabio consejo y me dijeron, pastor, ¿está seguro que quiere venir a Querétaro? Le dije, sí. Le recomendamos que se vaya a otro lado. Y me dijeron, yo les dije, ¿pero por qué? Me dice, mire, pastor, yo llevo aquí 30 años pastoreando y le voy a decir una cosa. Aquí las iglesias no nacen. Aquí las iglesias se dividen. Para empezar otra iglesia, se ha tenido que dividir la mía 2 veces. Y esa iglesia ya se dividió. Dice, este es el cementerio de los misioneros, porque aquí la gente no quiere. Dice, si quiere empezar aquí, mejor vayas a otro lado. Y esas palabras de aliento me inspiraron más para quedarme en Querétaro. ¿A qué voy, hermanos? Que muchas veces, ¿verdad? Hay gente tan negativa que ellos no pueden creer en nada. No pueden entender una visión de parte de Dios. Algo que proviene de Dios y aún no permiten que Dios obre en nuestras vidas. Bernabé vino para animar a Jerusalén y decirles, hay una nueva iglesia en Antioquía, vamos a unirnos. Él vino a traer ánimo. Hay 3 clases de personas en la vida, hermanos. Aquellos que se arriesgan, aquellos que solamente vigilan y aquellos que entierran. Cuando tú tienes una idea, hermanos, y compartes tu idea con otros, habrán quienes te van a alentar para que llegues y vayas a donde vas. Pero habrán quienes te van a decir, no vale la pena, no vengas aquí, y van a enterrar tu idea lo más que puedan. Ya sea que vayamos a hacer un ministerio para la iglesia, vamos a empezar esto este año, hermanos. Y habrá quienes digan, sí, pastor, vamos a hacerlo. Y habrán quienes digan, no, pero ¿para qué tanto, pastor? ¿No está viendo que nuestro presupuesto no alcanza? ¿No está viendo que no tenemos ayuda, no tenemos más colaboradores? No, pastor, ¿para qué? Y habrán quienes solamente vigilan y están a la expectativa. Hermanos, tú y yo debemos tomarnos de la mano de Dios, y si en verdad amamos a Dios, debemos hacer puentes, hermanos, y seguir la visión que Dios trae a la iglesia para que esta iglesia siga creciendo. Amén, hermanos. Bernabé no era un hombre que enterraba, que dividía, sino era un hombre que unía y que fortalecía la visión de Dios, que más hombres fueran salvos. En cuarto lugar, hermanos, necesitamos aprender a desarrollar liderazgo en otros. Hechos capítulo 11, hermanos, versículo 25 y 27. Hechos capítulo 11, 25 y 27, desarrollando liderazgo en otros. Dice así, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nuevamente se nos aparece aquí Bernabé, hermanos, y vuelve a encontrarse con Saulo. Amén. ¿Por qué haría esto Bernabé? Bernabé estaba mirando lo que estaba sucediendo en Antioquía y miró lo que Dios estaba haciendo en Antioquía y dijo, oh, aquí hay un avivamiento. Dios está haciendo grandes cosas y su Santo Espíritu está alcanzando a mucha gente, y es como tener vino nuevo y necesitamos más odres para llenar el vino, ¿verdad? Que más gente sea salva. Hermanos, esta iglesia resurgió de un día para otro, pero no tenía una organización la iglesia. Eran muchos hermanos sin una organización. Tarde que temprano, hermanos, eso iba a tener conflictos. Y Bernabé, al regresar a Jerusalén, le pide a los apóstoles que envíen a alguien capacitado para organizar a esa iglesia y enseñar a la iglesia. ¿Y sabes a quién se le ocurrió Bernabé? Dice que volvió a Tarso para encontrarse ¿con quién? Oh, Bernabé sabía lo que se tenía que hacer en esa iglesia. Bernabé dijo, oh, yo sé quién es el indicado para que venga a traer orden, organización y enseñanza a esta iglesia. Un hombre que tiene la capacidad mental de organizar.
un hombre que es estratega y hábil, un hombre que tiene carácter y es líder. Ese hombre que en su vida pasada había usado su vida para el mal, ahora Dios lo podía usar para el bien y dijo, vamos a poner a Saulo. Él tiene la capacidad de guiar a esta iglesia. Y dice que lo trae y lo ponen al frente, hermanos. Y entonces Saulo comienza a edificar la iglesia en Antioquía. Y el impacto del ministerio de Saulo, hermanos, es que dice que tanto fue el crecimiento y la madurez de estos hermanos en Antioquía que por primera vez se les llamó cristianos. Hermanos, que no nos llamen cristianos porque nuestra iglesia dice allá afuera iglesia cristiana. Si eso es lo que aplaudimos, hermanos, estamos mal. Que la gente allá afuera nos llame cristianos porque nuestra vida en verdad refleja a Cristo. Eso es lo que debiera realzar el nombre de nuestra iglesia, nuestras vidas. Y Pablo hizo una gran labor ahí. Bernabé no era un líder. Bernabé solamente animaba a otros. Y él estableció y usó y dejó que Dios usara los dones espirituales que Saulo tenía. La iglesia necesitaba ser ejercitada y la iglesia necesitaba desarrollar también un liderazgo con un hombre apto para el ministerio, y ese hombre era Saulo. Hermanos, Pablo nunca olvidó este gesto de Bernabé cuando fue puesto en el pastorado, porque Pablo más tarde escribió en la carta a los romanos, hermanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso Pablo lo escribió. Y eso lo recordaba de todo lo que Bernabé hizo con él. Bernabé estuvo contento en que Pablo tomara el liderazgo. Él se hizo simplemente a un lado. Vemos que la iglesia de Antioquía fue pastoreada un tiempo por Pablo. Déjame decirte algo, hermanos. En una orquesta, ¿verdad que hay muchos instrumentos? Y hay un solo director de música. Y normalmente el director de música escoge a un instrumento que va a guiar a todos los demás instrumentos. A veces el director de música escoge al piano para que guíe a todos los instrumentos, o escoge un violinista para que guíe a todos los instrumentos. Hermanos, se necesita mayor gracia para ser el segundo violinista en la orquesta y acompañar la armonía de la orquesta que ser el primero, que ser el principal violinista. ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos que contribuir para que la obra de Dios siga creciendo. Y se requiere mayor gracia ser el segundo y pasar desapercibido y estar sirviendo detrás del telón para que la obra de Dios crezca y Cristo sea glorificado. Muchas veces pensamos que solamente el que está al frente es el único que se ve sirviendo, pero no es así. Hermanos, Bernabé se hizo a un lado. Bernabé tenía más conocimiento tal vez que Pablo, no lo sé. Llevaba más tiempo en la vida cristiana, pero se hizo a un lado. Él dijo, yo no soy líder, pero conozco uno que sí puede ser líder. Y dejó que Pablo liderara. Hermanos, todos aquí tenemos un liderazgo y dones de parte de Dios, pero tenemos que entender el orden de Dios. Dios ha establecido pastores y maestros para guiar a su iglesia. Y tenemos que aprender a honrar ese liderazgo. Y también tenemos que aprender a usar nuestros dones, aún tocando el segundo violín en la orquesta, para que Cristo siga avanzando. Amén. Necesitamos desarrollar líderes. Todos podemos desarrollar líderes. La Biblia dice que las hermanas casadas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Verdad que sí? También hay hermanas que tienen un liderazgo para desarrollar el liderazgo de otras, sus dones en otras. Y los varones también, los ancianos, dice, gobiernen bien su casa. Y que también debemos tener a los ancianos en doble honor. Hermanos, todos podemos hacer nuestra función, pero en el orden de Dios. Necesitamos desarrollar líderes, descubrir el liderazgo en otras personas, enseñarles a liderar, equiparlos, enseñarles doctrina, a servir y entonces dejarlos servir. No todos son líderes, Bernabé no lo era.
Él no era líder, solamente era un motivador, él alentaba a otros a servir a Dios. ¿Sabías que Bernabé nunca escribió un libro en la Biblia? Porque Dios no se lo permitió, pero hubo dos personas, hermanos, a quien Bernabé discipuló, a quien Bernabé animó y a quien Bernabé capacitó: Pablo y Marcos. Estos fueron los discípulos de Bernabé. Y Pablo escribió 13 libros en el Nuevo Testamento y Marcos escribió un evangelio. Humanamente hablando, hermanos, ponte a pensar qué hubiera pasado si Bernabé no hubiera capacitado a Pablo o a Marcos. Tal vez tú y yo, humanamente hablando, no tendríamos esas cartas escritas en nuestra Biblia. Cartas que han sido de gran edificación a nuestra vida espiritual. Las cartas paulinas, de doctrina, el libro de los Romanos. Hermanos, Bernabé fue un mentor. Él desarrolló líderes, pero él no era líder. Él solamente estaba ahí para servir a otros. Y lo último, hermanos, que quiero que veamos, Hechos capítulo 15. Por favor, vamos a Hechos capítulo 15. Pablo y Marcos. Pablo y Marcos. Ahorita vamos con el segundo discípulo de Bernabé. Lo último que podemos aprender de Bernabé es que también necesitamos aprender a reconstruir relaciones rotas, a restaurar relaciones rotas. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40. Bernabé, hermanos, no solamente había sido maestro de Pablo, Bernabé había sido desde el comienzo su primer amigo de Pablo, su compañero de milicia de Pablo. Bernabé andaba con todas partes con Pablo. Y veamos lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40, hermanos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Wow, hermanos, estaba tremendo eso. Una amistad en la hermandad en Cristo tan unida, ahora por primera vez estaban teniendo un conflicto difícil. ¿Y qué sucedió? Dice ahí mismo, hermanos. ¿En qué versículo me quedé? 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Había un joven llamado Marcos. Él había estado con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. Y en este texto se nos revela, ¿verdad?, que al parecer Marcos, cuando llegaron a Panfilia los tres, Marcos decidió despedirse de ellos. Y les dijo: bien, amigos míos, adiós, yo me regreso a casa. Hermanos, muchos comienzan el ministerio, pero muy pocos terminan el ministerio. Y parecía que algo estaba pasando en la vida de Marcos, tal vez el agotamiento, no sabemos qué pasó, tal vez extrañaba regresar a casa con su familia, y se despidió de Pablo y de Bernabé y les dijo: yo me voy a regresar, hasta aquí los acompañé. Y eso fue algo que desagradó a Pablo. No le gustó que alguien que se había involucrado en el servicio a Dios ahora dejara el servicio a Dios. Sin embargo, en el segundo viaje misionero, cuando Pablo decidió recorrer todas las ciudades donde habían predicado el evangelio, le dice: vamos a visitar a los hermanos en la fe. Y Bernabé nunca se olvidó de un compañero que había estado con ellos, Marcos. Muy bien, me parece muy buena idea, Pablo. Vamos a visitar a los hermanos en la fe, pero antes de salir de viaje vamos por Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? No, ese detractor no lo quiero.
Pero ¿cómo era Bernabé? Era un hijo de consolación. Vemos a dos caracteres opuestos, a un hombre fuerte y a un hombre consolador. Y dijo, ok, Pablo, ¿tú quieres tomar tu decisión? Entonces ve por ese camino, yo voy a ir por este camino, pero voy a ir con Marcos. Y se separaron. Y lo interesante, hermanos, es que vemos que después Pablo va a predicar con Silas y vemos a Pablo y Silas encarcelados. Y después vemos a Pablo y Silas navegando a Roma y los vemos en un naufragio donde se hunde el barco y vemos que después Pablo termina encarcelado en Roma. Y es en Roma donde Pablo termina sus días como misionero. Y cuando Pablo estaba encarcelado, él pidió ayuda a los hermanos en la fe. Y le pidió a Timoteo, su hijo en la fe. Pablo había discipulado a Timoteo y le dijo a Timoteo, Timoteo, ven pronto a verme y trae contigo a Marcos. Ese hombre que no me caía bien, ahora tráelo porque lo necesito. Por favor, acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, vemos el corazón de Bernabé, hermanos. Bernabé amaba a Marcos como amaba a Pablo. Él sabía que Juan Marcos había fallado, pero también sabía que esa falla no era el final, que él podía ser restaurado, y Bernabé fue a restaurar a Marcos. Así que se hace cargo Bernabé de Juan Marcos y continúa nutriéndolo espiritualmente. Y ahora que Marcos ha vuelto al ministerio, porque Marcos es quien compone el Evangelio de San Marcos, él participa nuevamente en el ministerio y ahora es útil en el ministerio, y Pablo está encarcelado. Y dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, desde el 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y a Tito, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ese mismo hombre que Pablo decía, no lo necesito, ahora sí me es útil, por favor tráelo. Nunca digas, de esa agua no he de beber. Hermanos, todos aquí nos necesitamos unos a otros. Es lo que tú y yo debemos entender. Nadie es más indispensable aquí que otro. Si alguien ha fallado, hermanos, dice la Biblia, restauradle. Este es el mismo hombre quien Pablo no quería saber nada y ahora lo necesita. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Porque hubo un hombre llamado Bernabé que nunca abandonó a ninguno de sus compañeros. Bernabé restauró a Pablo cuando lo necesitaba. Bernabé restauró a Marcos cuando lo necesitaba. Bernabé estaba para consolar a otros. Un día yo me caí de la bici. Cuando era niño, ¿verdad? Me gustaba andar con un amigo de la infancia. Y no, hombre, éramos tremendos. Allá en mi pueblo, puras barrancas. Nos íbamos con la bici, pues no faltaba un día de accidentes, ¿verdad? Y un día me caí. Y recuerdo, ¿verdad?, cómo él rápidamente se bajó de su bici y me fue a levantar. No, yo estaba todo herido, ni me podía parar, estaba mis rodillas sangrando. Ya me quedé ahí, ¿verdad? Me levantó, me echó agua, ¿verdad? Traía siempre una botella de agua, me echó agua y me medio limpié. Y ya me ayudó a volver a casa, porque pues ya venía yo medio gateando, ¿no? Y ya me regañaron, pues lo típico de los papás, ¿verdad? ¿Te dolió? No. Pero bueno, me ayudó mi amigo y yo nunca voy a olvidar eso cuando me caí. Alguien dijo una vez que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. La iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Vemos a uno de nuestros hermanos en Cristo tropezar y en lugar de acercarnos a levantarlo, todos inmediatamente hacen esto. No te juntes con él. Cuando todos estamos propensos a fallar, hermanos. Ni siquiera en el mundo, hermanos, ningún ejército militar, cuando ve a uno de sus soldados heridos, no los deja en batalla.
Voy a decir algo, porque esto es tanto como para ovejas como para pastores. Hay pastores que en lugar de sanar a la oveja perniquebrada, la patean, la lastiman y la corren. Pero también hay ovejas que hoy en día cuando ven a su pastor herido, en lugar de ayudarlo, igualmente lo patean, abren la herida y lo corren. Por eso alguien dijo esto, hermanos, que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Tú y yo somos hijos de Dios y necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros y restaurarnos los unos a los otros. Lo que necesitamos hoy en día en nuestras iglesias cada día son más y más Bernabés. Eso es lo que necesitamos. Gálatas capítulo 6, versículo 1, aquí terminé. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Creo que nadie es perfecto. Y si alguien te ha ofendido, hermano, restáurense. Y si tú has ofendido a alguien, restáurense. El punto aquí, hermanos, es aprender a en verdaderamente reflejar a Cristo. Bernabé fue llamado hijo de consolación porque su vida reflejaba la llenura del Espíritu Santo, el Consolador. Vamos a orar. Amado Dios, Señor y buen Padre celestial,